Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumo de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, y este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 3. Vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta y se compadezca Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levántate, vete, predícale. Esas 3 órdenes le da Dios a un profeta, a un hombre que no estaba convencido de que él pudiera realizar esta misión en el nombre del Señor. Tal vez a Jonás se le olvidaba que no era él el que iba a transformar el corazón, ni siquiera su mensaje el que iba a cambiar el corazón de los ninivitas. A Jonás le parecía muy grande la misión, muy difícil, o tal vez se sentía él también indigno y por eso quiso huir de esta gran misión que Dios le estaba confiando. Pero en el caso de Jonás y en el caso de todos los enviados de Dios, se cumple de verdad aquello de que Dios nos llama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, y nos confía una misión. Hoy el Señor nos está diciendo a los bautizados en este tiempo de Cuaresma: levántate, vete, predícale. Levántate para que nos levantemos por la misericordia de Dios, porque Él nos da la mano. Vete para que nos pongamos en camino hacia el lugar de la misión de cada uno de nosotros. Predícale, y no solamente con la palabra, sino sobre todo con la vida, con el testimonio. Hoy nos damos cuenta que Jonás termina obedeciendo un poco a regañadientes, pero se va, cumple la misión, empieza a predicar, y es que no era fácil lo que tenía que anunciar. No era una buena noticia, era una noticia dura, pero tenía que anunciarla en el nombre del Señor. Y se necesitan hombres y mujeres que por el bautismo sean profetas, no profetas de calamidades, pero sí profetas de la necesidad del cambio, profetas que denuncien nuestros pecados, profetas que nos hagan ver que no estamos bien y que el tiempo de Cuaresma nos dé la humildad para que nosotros en el Espíritu del Señor renovemos nuestra vida. Lo que tenía que anunciar Jonás era lo siguiente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero hay algo maravilloso. Creyeron en Dios los ninivitas, y hasta el rey creyó. Es una ciudad, es una nación, sus gobernantes creen. Qué importante cuando en una nación todos los ciudadanos se dan cuenta que pueden vivir bien
solamente si encuentran el camino de Dios. La actitud del rey de Nínive es interesante. Se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco. Esto lo hizo también el Señor Jesús en el lavatorio de los pies. Se levantó, se quitó el manto y se cubrió de la humildad. Es necesario que nuestros gobernantes sean humildes. Es necesario que los líderes de nuestras comunidades sean humildes en la presencia de Dios y sean los primeros en dar testimonio de esa cercanía con Dios, de una ética política, de una ética económica, de una ética social que pone en el centro de las decisiones la voluntad de Dios. Y dice el rey de Nínive: invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida, y Él es el que está empezando a dar ejemplo. Dios ve las obras de una gran ciudad. Dios ve las obras de los grandes líderes, de los pequeños líderes, de todos aquellos que tienen responsabilidades en nuestras comunidades. Vio Dios sus obras, vio la conversión de la mala vida que llevaba Nínive, su gobernante y todos los habitantes. Y viene la respuesta de Dios: se compadeció y se arrepintió. Dios se compadece y se arrepiente. Dios responde con misericordia cuando nosotros confiamos en Él y humildemente nos proponemos cambiar. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús está denunciando que hay una generación perversa. Es una generación que se caracteriza porque quiere ver signos cada día, porque le pide signos a Dios, pero no está dispuesta esta generación perversa a cambiar, y ese es el mayor signo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es una generación del espectáculo religioso, del espectáculo espiritual, de las cosas externas, pero no de escuchar y de aceptar la sabiduría de Dios. Nos dice la palabra de Dios que Jesús les recuerda a esta generación perversa el signo de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Es el signo de la predicación de un hombre y de la conversión de una comunidad grande de los habitantes de Nínive. Pues el Señor sigue predicándonos, el Señor sigue anunciando su palabra, el Señor sigue llamándonos a la reconciliación, al cambio, y nos dejó el sacramento del perdón, y nosotros debemos dar el signo de nuestra conversión. ¿Y cuál es el signo de la reina del sur? Ella quiso venir desde sus lejanas tierras para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero hay alguien que es más sabio que Salomón, que es Cristo Jesús el Señor, y que nos da el Espíritu Santo con el don de sabiduría. Si nosotros acogemos a Cristo y nos convertimos, si nosotros acogemos a Cristo y escuchamos su sabiduría y la pedimos con el don del Espíritu Santo, entonces lo que sucedió en Nínive sucederá en nuestras ciudades, sucederá con nuestros gobernantes y con cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé el don de la renovación y del cambio. Déjense reconciliar por Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.